del comité directivo de ASIGUA. En este caso nos va a apoyar en la moderación de la siguiente actividad. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Bien, bienvenidos nuevamente a estas 11ª jornadas laborales por parte del sindicato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, entrando en el tema, le quiero agradecer mucho a la maestra Dolly Ortiz Lascano, que será la ponente que nos hará saber sus conocimientos sobre el área del tema que ahorita vamos a tratar. Y haciendo una pequeña introducción, hay un dato por ahí que me encontré que va acorde al tema, que dice, según la UNESCO, son 113 países los que han cerrado los centros educativos para poder proteger la salud tanto de alumnos como de maestros ante esta pandemia global. Y en razón de ello, los retos han sido muy grandes, así como también el adaptarse rápidamente a condiciones digitales a las que no estábamos acostumbrados. El tema que se dará en este momento son retos de la educación en tiempos de COVID-19 por la maestra Dolly Ortiz Lascano. A continuación me permitiré dar algunas referencias de su formación y algunos aspectos de proyectos y colaboraciones y publicaciones que ella tiene. La maestra Dolly es del Departamento de Sociología y Antropología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Dentro de su perfil también es licenciada en Economía, maestra en Ciencias Económicas y Administrativas y actualmente estudiante del doctorado en Ciencias Aplicadas y Tecnología. Entre sus proyectos y colaboraciones tiene la coordinación del Observatorio Laboral del Estado de Aguascalientes, la coordinación del proyecto La Industria Textil en Uriangato, Guanajuato, coordinación del grupo de trabajo sobre políticas públicas para el trabajo de la red temática Pobreza y Desarrollo, colaboradora en el proyecto de investigación El mercado de trabajo de los egresados universitarios, y entre sus publicaciones tiene Los atípicos trabajos y los atípicos empresarios, el quehacer de la universidad ante los problemas complejos, el mercado del trabajo de los egresados universitarios en el libro Actores Laborales y Desarrollo Regional, entre otros más. Bien, cedo en este momento la palabra a la maestra Dolly para que pueda desarrollar su tema. Bienvenida, maestra. Adelante. Gracias, hola, buenas tardes tengan todos. Primero quiero agradecerle a la maestra Iris Apero y a la CIUA por la invitación a participar en este foro. Antes de empezar, quiero preguntarle si me escucho bien o si... Sí, muy bien, perfecto. Muy bien, pues les voy a compartir pantalla porque les quiero hacer una presentación sobre los resultados de una investigación que tenemos en curso. Entonces, antes de empezar, voy a compartirles mi pantalla y ojalá me puedan confirmar cuando la puedan ver, si ya se está viendo. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, maestro, se ve muy claro. Muy bien, pues vamos a minimizar aquí. Muy bien. Y bueno, el título de la ponencia que voy a compartir con ustedes el día de hoy se titula Estrategias docentes para la atención de estudiantes en tiempos de COVID-19. Para esto, la presentación la voy a dividir en dos partes. La primera va en la que voy a presentar los datos que obtuvimos del diagnóstico que hicimos sobre los retos que presupone para los alumnos las clases a distancia. Y la segunda parte de la presentación haré, les voy a presentar un documento con una serie de estrategias que se hizo a raíz de este diagnóstico para los alumnos para dinamizar y aprovechar mejor las clases. Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que se llama Efectos de la pandemia con los espacios
de Vida, que dirige el doctor Octavio Maza del Departamento de Sociología y en el que estamos involucradas la doctora Lucy Rodríguez y su servidora, que somos del Departamento de Ciencias Básicas. Los insumos para esta ponencia fueron una encuesta realizada a 1,326 alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que se hizo a finales del año 2020, para detectar las problemáticas en general y los testimonios recogidos, y bueno, y además también tomamos el concurso de historias de la pandemia en donde recogimos los testimonios de muchos alumnos, de 94 alumnos, sobre qué efectos estaba teniendo el cambio de modalidad en sus aprendizajes y en su vida. Bueno, ¿qué hicimos con estos datos que obtuvimos de estos dos insumos? Pues hicimos minería de texto, hicimos análisis de emociones, hicimos análisis semántico para poder entender bien qué estaba ocurriendo con los alumnos. Este trabajo también lo hicimos con los profesores y los resultados con los profesores, del trabajo con los profesores, ya los hemos expuesto en otro foro aquí dentro de la CIUA, pero esta vez nos queremos enfocar a los alumnos. Muy bien. Primero, les quiero presentar un poco los datos generales de la composición de la muestra. En la edad, bueno, lo correcto hubiera sido hacer un histograma con las frecuencias de las edades, pero quedaba muy grande debido a que abarcamos desde los alumnos de la prepa, de los primeros semestres, hasta alumnos del posgrado. Pero bueno, este gráfico de PAI nos da una buena idea de la distribución por edades. El 60% de los encuestados estaban en una edad que iba de 19 a los 22 años. En cuanto al género, 61% de los encuestados fueron mujeres, de las encuestadas fueron mujeres, 38.5% fueron hombres. Estuvo distribuido de esta manera por centro y según el semestre. Y bueno, a continuación les voy a presentar algunos datos que a mí me llaman mucho la atención. El instrumento fue muy amplio, estuvo muy grande. Y los datos que les voy a presentar a lo mejor tocan marginalmente algunos temas en los que se ha profundizado ya en la investigación, pero bueno, que pueden dar un buen esbozo de cómo están los alumnos en esta época de cambios a las clases virtuales. Estas gráficas nos dicen la primera si los alumnos cuentan con un dispositivo digital personal para sus clases a distancia. El 11.7% dijo que no, que era un dispositivo compartido. Este porcentaje, aunque aparentemente pequeño, trae grandes retos para los alumnos que están compartiendo, porque no solamente se comparten para tomar la clase virtual, sino también para tareas, para trabajos y para esta serie de actividades que van derivadas con el trabajo a distancia. Y eso les puede complicar pues bastante que puedan tomar sus clases. Luego, bueno, la gráfica de lo siguiente no la muestro, pero también se la quiero comentar. El 22% de los alumnos toman clase desde su celular. Esto es una condición que, si bien resuelve el asunto de tomar las clases, debe de ser muy complejo estar en esa situación. Además, como lo vamos a ver más adelante, muchas veces los dispositivos, aunque no sean celulares, tienen algunas deficiencias que no logran hacer que la conexión sea efectiva entre alumnos y universidad. La siguiente gráfica, esta que está de este lado, nos dice si los alumnos están tomando la clase solos, es decir, son exclusivos, o hay más personas trabajando o estudiando al mismo tiempo que ellos están tomando las clases. Y como podemos ver, únicamente el 15% de los alumnos están solos, concentrados, tomando su clase, y todos los demás presentan
hay más de una persona que está conectada. 25% está tomando simultáneamente su clase con al menos una persona, y así se van con dos personas el 25%, y así sucesivamente. También está este dato en el que los alumnos que están trabajando y además de atender sus clases, tienen que trabajar, es el 30%. Tienen permanentemente un trabajo de manera parcial. Pero hay alumnos que a veces trabajan y a veces no trabajan. Sobre todo también se detectó específicamente para las mujeres que muchas veces en las familias hay un desequilibrio en el género y tienen que participar dentro de las labores domésticas, además de todo lo que tengan que hacer sobre sus clases, lo que pone a las mujeres en una situación de vulnerabilidad mayor, ¿no? En la segunda gráfica, que está de este lado, al lado derecho, dice que es un dato muy preocupante. Nos muestra el porcentaje de alumnos que presentaron una pérdida de trabajo dentro de su familia en esta época de pandemia. El 30% de los alumnos están con algún familiar que perdió su trabajo, lo que también los ponen en una vulnerabilidad. Digamos, hay una suma de vulnerabilidades que los va haciendo que puedan tomar la clase de una manera, aprovechar las clases de una manera más efectiva. Las siguientes diapositivas, van a ser 2, muestran una parte de los resultados de los profesores donde ellos hablan de cuáles son las principales problemáticas que han tenido al dar clases de manera virtual. Y esta gráfica la puse porque el 42% de los profesores dicen que se ha visto afectada su relación con los alumnos. Entonces, se ha creado una cierta tensión entre alumno y profesor debido a lo que ellos consideran apatía, a lo que ellos llaman apatía escolar, que se ve reflejado en algunos de los dichos que nos dijeron durante el trabajo de campo. No todos los alumnos ponen atención, participan en las actividades y no participan en las actividades de aprendizaje. Hay muchas distracciones y ocupaciones en casa, y aquí es un camino de ida y vuelta, porque si bien los alumnos presentan muchas distracciones y seguramente están ocupados en otras cosas simultáneamente mientras están tomando la clase, también los profesores dicen que para ellos dentro de su casa de repente hay distracciones, más si tienen hijos tomando clases también mientras ellos están trabajando. También otro testimonio nos dice la falta de interés de los estudiantes, ya que como no se pasa lista, se conectan pocos alumnos. También esto que da la posibilidad de ver las clases diferidas, para muchos alumnos es mejor tomarlos de esa manera. Y esto, bueno, representa que hay menos alumnos dentro de la clase. Y dice, bueno, la minoría de mis alumnos se conectan a clase y cuando lo hacen no encienden su cámara. Este asunto de las cámaras es esta tensión de la que hablaba hace rato, cámaras apagadas, micrófonos apagados, la falta de participación, puede responder a una problemática que se puede entender multifactorialmente. Pero esto lo vamos a profundizar más adelante en la presentación, pero me gustaría comentarles en este momento que también hay un asunto con la privacidad. Recordemos, estamos entrando adentro de hogares de nuestros alumnos, y los cuales son espacios adversos. De eso nosotros no lo controlamos y no sabemos qué provoca la presentación de esos espacios a los alumnos. Estos espacios también tienen la característica que están habitados por más personas. La universidad, además de ser un centro de aprendizaje, es un centro donde los sujetos se construyen. Es el espacio donde los jóvenes se hacen adultos, donde aprenden a hablar como profesionales, y regresar a casa implica
tomar clases o estar dentro de la universidad en lo virtual, pero desde otra posición. En la casa son hijos, son hermanos, hermanas, y este retroceso puede impactar al corto plazo en los procesos de comunicación y de construcción como adultos o como profesionistas a los universitarios. También los profesores dicen que muchos que están dando a los primeros semestres pues no conocen a los alumnos, no pueden interactuar con ellos, es difícil hacer dinámicas, los exámenes no se pueden hacer realmente difíciles. Y esta frase sobre los exámenes no se pueden hacer realmente difíciles pone en prueba y pone también, sí pone a prueba lo que consideramos que es el trabajo del profesor, si es el aprendizaje, si qué tipo de aprendizaje y cómo se tiene que probar ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque realmente había un interés de ciertos profesores de que los alumnos no copien, de que no se comuniquen entre ellos durante los exámenes, etcétera. Entonces aquí viene una pregunta de fondo que es ¿qué es enseñar? ¿Qué debe significar enseñar a los alumnos? Esto mete en otra dinámica totalmente. En la virtualidad se presta para hacer los trabajos en equipo, de replantear las cosas para que los alumnos investiguen en lugar de estar pensando que los exámenes tendrían que ser más difícil o tendrían que estar ajustando las cámaras a su mano, como varios alumnos dijeron que estaban haciendo los profesores y que consideraban una actitud pues bastante violenta, pero bueno, y es un reto esto, ¿no? Entonces, dice, esto es por parte de los profesores, algunos alumnos batallan para tener internet y esto va a estar ligado a problemas de la construcción social de México, en donde el acceso a los servicios de calidad pues es difícil, es costoso y segrega a las personas. Voy a cambiar de diapositiva. Y bueno, aquí les voy a resumir algunos datos que salieron también de la encuesta. Los primeros están referidos a lo técnico espacial. Esto es, si tienen las condiciones apropiadas en lo técnico espacial, en sus escritorios, etcétera, para poder tomar una clase. De todos los alumnos, aunque unos toman desde su celular, otros desde la computadora, otros desde una laptop, refiere que el 42% tiene problemas con el estado de sus diapositivos. Muchos dicen, no puedo encender la cámara porque cuando le enciendo se corta la comunicación o empiezo a escuchar, con muy mala calidad la clase. Entonces, el dispositivo no está adecuado para poder hacer este tipo de comunicación. El 21% dice, bueno, yo tengo problemas de conectividad, el internet que contratan en mi casa es muy lento, no puedo contratar otro tipo de internet con más velocidad, pero también el 60% reporta que el profesor tiene problemas de conectividad. Y entonces aquí vienen problemas derivados de que la voz se escucha cortada, hay clases que se dan con ruidos de fondo que no permiten esta transmisión del conocimiento, esta exposición del profesor. El 43% dice, yo no tengo el espacio dentro de mi casa para tomar el lugar de una forma privada, o no tengo los materiales adecuados para las actividades que me están dejando en mis clases. El 23% habla de la privacidad, que como lo decía, es un problema mayor. ¿Por qué? Porque los alumnos necesitan tener también esta confianza para poder explayarse, para poder opinar, etcétera, ¿no? Y bueno, en resumidas cuentas, si descartamos todas estas problemáticas, según nuestra encuesta, solamente el 30% del alumnado está en condiciones óptimas para realizar su trabajo o sus clases en línea. El 30%. Luego, esta diapositiva nos muestra los problemas técnicos, pero no técnicos en cuanto al espacio físico, sino técnicos en cuanto a métodos de enseñanza,
también los problemas sociales y emocionales que refirieron algunos alumnos. El 62% dice que hay una mala estrategia de enseñanza del profesorado. Y es que es muy difícil cambiar la estrategia de un aula de clases a la manera virtual. No es lo mismo, y las estrategias que se siguen en este tipo de enseñanza tampoco deberían de ser las mismas. Entonces, al no haber una capacitación o una actualización en el uso de las tecnologías de la información, bueno, está haciendo que no se estén aprovechando o no se esté transmitiendo el conocimiento a los alumnos. 60% habla del exceso de tareas, y esto está muy en conjunto con el tiempo que dicen que pasan en la escuela en modalidad virtual. 72% dice que está dedicando más tiempo, y esto debido al exceso de tareas, debido a que ellos en estas encuestas mencionan que como es una manera de probar que están poniendo atención o que están trabajando, pues entonces hay muchos trabajos en donde no tienen retroalimentación, solamente les están dejando el trabajo para cumplir con esta idea de que estén poniendo atención, ¿no? Aquí el 50% dicen 50% de los alumnos dijeron, mis profesores, tengo profesores muy empáticos que están poniendo atención, siempre nos preguntan cómo estamos, se están haciendo un trabajo donde nos sentimos que nos están entendiendo, y el 50% dijo que se quejó de la falta de empatía. Hubo casos donde no dejaban entrar si llegaban unos minutos tarde, o si se les iba a internet o lo que sea. Habían ahí como algunas cosas que ellos veían como negativos en ese sentido. 70% de los estudiantes ha experimentado episodios de tristeza o depresión. Esto es algo muy grave, y esto es consistente con los resultados del estudio de las emociones que hicimos. Y bueno, los vamos a ver más adelante, pero bueno, esto es preocupante. Y bueno, también está muy acorde con los estudios que se han hecho universitarios a nivel mundial sobre la depresión que están experimentando muchos alumnos a nivel mundial. Y 94% de los alumnos ha experimentado aburrimiento o fastidio mientras están tomando sus clases. Muy bien. A continuación, les voy a presentar bien rápidos los resultados más importantes sobre las emociones en los alumnos. Primero, nada más así como algunas características muy generales. La emoción es un estado psicológico muy complejo que implica una experiencia subjetiva en dependencia con una subjetividad personal, es decir, cada persona según su condición va a experimentar las emociones de diferente manera, y esta va a llevar una respuesta fisiológica y una respuesta conductual que va a ser cómo se está expresando la emoción. Por poner un ejemplo, si un alumno dice que las condiciones en su casa le dan vergüenza, eso va a ser algo particular, él sabrá qué es lo que le está provocando, pero esa situación lo puede llevar a estar bastante estresado mientras toma la clase, y más si le piden que encienda la cámara, etcétera. Entonces va a estar experimentando permanentemente durante la clase estrés, y entonces va a haber una respuesta conductual que a lo mejor va a ser, ¿saben qué? Tengo que apagar la cámara y no la voy a prender. Esto por decirlo muy de forma gruesa, ¿no? Muy grosso modo, algo así. Tenemos, al principio del estudio, tenemos que calcular cuáles son las emociones primarias o las emociones predominantes, que también se les llama, y cabe mencionar que todas las emociones, no hay buenas ni malas, todas constituyen procesos de adaptación ante un evento desconocido, y estas emociones pueden tener una mayor o una menor intensidad. A las que tienen una mayor intensidad son a las que nosotros le llamamos emociones predominantes, y estas van a condicionar
nuestra reacción hacia la experiencia de otras emociones. Y estas emociones que están de este lado, confianza, tristeza y anticipación, no se dan en estado puro. Es decir, solamente hagan de cuenta, van a ser los lentes con los que vamos a estar en nuestra vida y que van a estar matizando las demás emociones. En el caso de los alumnos, sale como una de las emociones predominantes la tristeza. Esta rueda donde viene la proporción de las emociones que se experimentaron, si se fijan, muestra un 18% con tristeza. Sin embargo, la tristeza salía absolutamente predominante para muchos grupos cuando los estudiábamos por partes. Entonces, era muy importante que lo pusiéramos. Había grupos como las mujeres, alumnos de primer semestre que estaban particularmente experimentando esta emoción. Bueno, las emociones predominantes salió confianza y anticipación. La confianza es una emoción que está provocada por la afiliación y pertenencia a un grupo, por compartir a los demás el apoyo y el apoyo en su conjunto. En la parte positiva está la aceptación, la tolerancia, el cuidado, el cariño, y por el lado negativo, cuando se mezcla con las otras emociones, puede llevar a estados de negación o de falsa seguridad. La anticipación es una emoción que es muy común y muy esperada también en estos momentos de pandemia. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación desconocida, cambiante, que está cambiando constantemente. La anticipación sirve para analizar y descubrir nuevos territorios, es decir, me quiero adelantar, quiero ver qué puede pasar, si esto, qué puede pasar, si otra cosa sucede. Entonces, esta emoción nos ayuda a buscar respuestas. En la parte positiva tenemos la prevención, también genera actitudes de curiosidad o de vigilancia, pero en el lado negativo la anticipación es la causante del estrés y la ansiedad emocional, ¿no? Y la tristeza, bueno, estamos viviendo, lo que nos queda claro con la pandemia es que estamos viviendo un duelo. ¿Por qué? Porque si tenemos la suerte de no haber perdido a nadie todavía, estamos en una constante tensión y están cambiando las cosas de tal manera que con certeza sabemos que las cosas no van a ser como antes ya más, ¿no? Entonces hay un duelo esta tristeza es la respuesta ante una pérdida y va a iniciar con el proceso de reintegración y asimilación a sucesos dañinos. Nos van a impulsar a buscar ayuda, consuelo. En su lado positivo, la tristeza pues nos ayuda a vivir el duelo y es la primera parte antes de aceptar las nuevas condiciones. Y en lo negativo está la depresión, el desinterés, la fatiga, la melancolía y la pérdida de los sentidos. Una vez que se obtienen las emociones primarias, calculamos la probabilidad de experiencia de las demás emociones, que se llaman emociones secundarias, y que son un grupo de emociones que están condicionadas a las primarias. Por ejemplo, cuando experimentamos la emoción básica de miedo, después podemos sentir las emociones secundarias de amenaza o agresividad, dependiendo de la situación que estemos viviendo. Para los alumnos se puede notar para todos los grupos, excepto para los varones, para los hombres, que hay un cuadro que está enmarcado por una expresión bien negativa. Esto comparado con los profesores que mostraban una tendencia que, aunque estaban sufriendo algo similar, encontraban algo positivo de trabajar seguros desde casa, acompañados de su familia, protegiendo a sus familias, etcétera. Pero los alumnos, en cambio, de manera general, presentan 4 emociones con mayor probabilidad de experiencia, que están como en un empate absoluto, que es la sumisión, el fatalismo, el pesimismo y la desesperación. Esto debido a que la tristeza es una emoción predominante para varios grupos. Y bueno, les decía, en algunos grupos es la predominante absoluta, lo que hace que haya una referencia semántica que está ligada a la desilusión, al fracaso y al malestar físico. La sumisión, que me parece que es una
emoción que se espera de esta situación de la pandemia implica un sometimiento, una subordinación, un acatamiento hacia una situación, hacia una persona, hacia un grupo, y esta solamente se da cuando el individuo se percibe a una altura menor o en un escalón menor a las demás personas. También se da cuando la persona se siente amenazada o ha tenido ataques violentos o ha sufrido algún ataque violento, y esto desencadena esta emoción de la sumisión. En el caso de los alumnos lo podemos ver en varios niveles. El primero, hay un sometimiento a las reglas familiares, es decir, a los alumnos estar en la universidad de alguna manera los desentiende de esas reglas y los coloca en otro lugar. El regreso a la casa los vuelve a ligar a esas reglas, aunque sea temporalmente, digo, cuando van a la universidad, ¿no? Porque muchos viven todavía con sus familias. También hay un sometimiento a los asuntos con la universidad, que son estas nuevas formas de aprender a las que se tienen que adecuar o se tienen que adecuar, no tienen de otra, ¿no? Y por último, a las propias reglas, que esto lo estamos sufriendo todos, que nos impone la propia pandemia. Es decir, los reglamentos nuevos que tenemos que cumplir, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el dejar de ver a los amigos. Es un sometimiento social que para poder sobrevivir, y esto, como estamos interesados en sobrevivir, pues se debe de acatar por todos y por todas, por lo que la sumisión pues es una de las emociones que se presenta en todos los grupos y que en realidad se esperaría que lo presentáramos como sociedad de manera general. Por otro lado, el fatalismo es la tendencia a verlo todo desde el peor ángulo posible. Esto es muy evidente en los relatos de los alumnos que vamos a ver más adelante, en los que empiezan a decir que hay semestres perdidos, que no sienten que estén aprendiendo, y una serie de cosas que nos compartieron. La desilusión se refiere a un campo semántico que da cuenta de la insatisfacción y surge cuando no se cumplen las expectativas. Para los alumnos de primer semestre, de los primeros semestres, resalta mucho esto. ¿Por qué? Porque no saben ni qué significa estar adentro de la universidad. Todavía no hacen esa transición que los rituales muchas veces nos ayudan a cruzar más fácilmente. Dice, la desesperación se refiere a la pérdida de la esperanza, y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque esta desesperación nos puede llevar a la tendencia a que las personas, a que los alumnos en este caso pierdan los sentidos. Muchos están preguntando, ¿para qué voy a estudiar? ¿Por qué estoy estudiando? Etcétera. Y entonces, si no encuentran respuesta a esas preguntas, es una condición que los podría llevar a este estado de anomia. También es importante resaltar que las mujeres, debido a las cargas sociales derivadas de la obligación a trabajos dentro del hogar y cuidado, se encuentran en estados mucho más agudos de ciertos estados emocionales, lo que está acorde con los estudios sobre la situación de mujeres en diferentes campos. Por ejemplo, yo acabo de leer el informe de la OIT sobre las condiciones de las trabajadoras, y pues sí, también están bastante más impactadas y más vulneradas que los hombres, por lo cual detectamos grupos que necesitan atención prioritaria, ¿no? Esta diapositiva nos está mostrando la probabilidad, con esta mezcla que tienen los alumnos, qué conducta o emoción se puede experimentar y cuál es el grupo que tiene mayor probabilidad de experimentarla y la que tiene la menor probabilidad de experimentarla. Y aquí, por ejemplo, en el amor, que se refiere sobre todo al acompañamiento, las mujeres son el grupo que tiene menor probabilidad de experimentarlo. Entonces, es algo muy interesante y también salió consistente con las profesoras. Entonces, voy a dar a cambiar de diapositiva. Y bueno, nosotros, ¿cuáles los grupos que detectamos que necesitaban atención prioritaria?
Primero, las mujeres en general. Los alumnos con padres en condiciones precarias de empleo o ellos mismos, porque ellos mismos relataron que han perdido su trabajo, y bueno, también sería prioritario poner atención en estos grupos. Alumnos con seres cercanos que tuvieron una pérdida por COVID, que también hay muchos alumnos que tienen personas enfermas en casa que están atravesando o que les están haciendo pruebas, etcétera. Entonces, tienen una condición de incertidumbre mayor. Carreras con mucha actividad práctica que consideran semestres perdidos, tal vez fueron las que estuvieron más afectadas por la tendencia a ver las cosas de la manera más negativa. ¿Por qué? Porque hablaban que las prácticas en los laboratorios eran muy importantes para ellos y no se aprende de la misma manera practicando que nada más observando en una pantalla. Los alumnos de primeros semestres que se sienten poco integrados y los alumnos de último semestre ante la incertidumbre laboral. Muy bien. A continuación, escogí aleatoriamente algunos testimonios de los alumnos que daban cuenta de los efectos que había tenido en la salud, en lo económico, etcétera. El cual aquí, por ejemplo, en la salud muestran varios alumnos que refieren que han estado experimentando ansiedad, depresión, aquí algunos síntomas incluso físicos como vómito por el estrés. Aquí, por ejemplo, aquí dice la situación económica también ha vuelto las cosas diferentes para mi familia, donde nos mantenemos de un negocio independiente. Además, con mis papás en casa hay más ruido y distracciones. ¿Cómo se llama? Otra reflexión, alumnos que ya están diagnosticados con depresión, ansiedad y estrés por las clases en línea, se les está dificultando aprender, hay cambios en sus estados de humor, entonces ellos están detectando que algo está cambiando también con ellos, entonces su capacidad de ellos decir algo me está pasando también es notable, lo vamos a ver un poco más adelante. En cuanto al estrés y la situación familiar, hay alumnos que reportan que están teniendo algunos problemas físicos debido al estrés, a problemas familiares también que están afectando el rendimiento de los alumnos, que vienen en los desánimos, hay menos convivencia social y es que los compañeros de clase son un soporte para los alumnos y entonces aunque están tomando clases juntos, muchas veces ellos no están conviviendo, no están interactuando entre ellos y eso también los hace que estén un poco más aislados. Y bueno, a continuación, como para darles una muestra de lo que les hablaba sobre la fineza que nos dieron las historias de la pandemia, pongo un extracto de uno de los testimonios de un alumno, donde queda claro que la pandemia, la virtualidad y todos estos problemas, en realidad lo que nos están enseñando es que había problemas de por sí en los alumnos, de nuestros estudiantes, que tal vez no eran tan visibles hasta ahora, pero que siempre han existido. El fragmento que les quiero compartir es de un alumno, el cual acaba de recibir la noticia al principio de la pandemia, que ya no íbamos a regresar después del puente de primavera, del cambio de primavera del natalicio de Benito Juárez, ¿no? Dice, al ir a casa y contarle la noticia a mis padres, vi cómo respiraban tan profundo. El solo hecho de darme dinero para ir a la universidad los dejaba a ellos sin comer en sus trabajos, para que así yo pudiera asistir a mis clases. 50 pesos, menos camiones y ocasionales copias apenas me alcanzaban para resistir el día. Nunca lo mencioné porque mi menor intención era hacerlos sentir tristes, así que al dejar de darme esos 250 pesos semanales, al principio nos sentó muy bien. Las clases en línea no me presentaban mayor problema, era una complicada transición, pero ya había hecho mi preparatoria abierta
porque debía ayudar a mi familia, así que solo tenía que concentrarme. Este testimonio nos está hablando de una condición previa a la pandemia, que era que los papás tenían que darle dinero. Y bueno, esto nos da, pone en evidencia algo que como comunidad, incluso antes de la pandemia, y que debemos de considerar cuando regresemos a clases, que se refieren a las condiciones socioeconómicas del alumnado. La siguiente diapositiva es para reforzar esto que dice el alumno, en el cual es una gráfica del Coneval sobre el reporte, el último reporte del cuarto trimestre del 2020 sobre el nivel de ingreso de los mexicanos. Aquí en esta gráfica, si tomamos en cuenta aquí que son hasta 2 salarios mínimos, aunque si somos honestos y nos vamos a lo más fino, los que están pegados a los 2 salarios mínimos son los menos, pero estamos hablando que el 70%, o sea, la suma de estas franjitas aquí al final del 2020, son mexicanos que ganan menos de 2 salarios al mes, y que aquí el 29.9% ganan menos de un salario mínimo, es decir, ganan menos de 3,600 pesos al mes. Esto refuerza la narración del alumno, que da cuenta del inmenso sacrificio que representa para muchos alumnos asistir a la universidad. También nos habla de un fenómeno que debemos esperar ante la crisis provocada por el COVID, que podría tener como consecuencia deserción escolar, aunque también lo debemos matizar, que este ahorro que dice el alumno sobre el ahorro en transportes, en comidas y en todo lo extraordinario, también asistir a la escuela es un gasto extraordinario. Entonces, para muchos está representando también una ventaja, y puede ser lo que este ahorro puede ser una de las razones por las cuales los alumnos consideren seguir estudiando, y también puede que no se refleje en la deserción escolar, sino más bien en que baje la deserción escolar. Y bueno, esto también nos pone una pregunta. ¿Por qué? Porque para muchos alumnos es conveniente, aunque no estén aprovechando del todo, debido a que les va a costar menos, es conveniente continuar con las clases virtuales. Entonces no sabemos hasta qué punto esta modalidad pueda llegar a ser una manera más permanente para algunos alumnos y profesores que se han sentido bien o mejor trabajando de esta manera. Algunos aspectos positivos que reportaron sobre el trabajo desde casa, los profesores, dice que las clases virtuales han ayudado a enlazar globalmente a los estudiantes, han dado material también para poder ver como más globalmente a la educación. Tienen seguridad, haya un ahorro de recursos en transporte, en comidas, hay un mejor aprovechamiento del tiempo, hay un ahorro en tiempo en traslados, esto para los profesores. También es una ventaja pasar más tiempo con la familia en casa. Aquí las profesoras, algo muy interesante, que está matizado por el género, reportan que para ellos es mejor vestir de una manera más cómoda. Entonces, el asunto de tener que por género decir que tienes que ver de esta manera, esto ha relajado esa condición, y entonces, bueno, es interesante ver cómo relataron esto. También para algunos profesores ha servido para aprender a utilizar mejor las tecnologías de la información, y también a muchos les ha servido para actualizarse en el uso. Por otro lado, los alumnos, como lo decíamos, hay un ahorro de tiempo en dinero y traslados, y un ahorro en fotocopias, en comida, en material escolar, porque vamos, la universidad es una pequeña economía de la cual dependen muchas familias. Esto que no se está dando ahí es algo que les está haciendo falta a todas estas personas que tienen negocios cerca de la universidad, y últimamente he pasado por la universidad y sí hay algunos negocios de frente que han cerrado en estos tiempos. También les ha enseñado a valorar a la familia. Hay una posibilidad de aprender por cuenta propia, y esta autonomía que muchos alumnos están refiriendo es algo bastante positivo sobre el trabajo a distancia. También manejan mejor el tiempo, no hay tanto riesgo a enfermar.
Y el acompañamiento también es algo interesante porque algunos alumnos no solamente hablaban de la familia que los acompaña, sino que se referían como algo muy padre que si se sentían muy estresados podían acariciar a su perro o a su mascota y estar tomando clases con su mascota al lado. ¿Qué podríamos hacer? Primero, nosotros hicimos una serie de propuestas que se podrían tomar en cuenta, aunque en realidad hay mucha incertidumbre sobre cuándo va a ser el regreso o si ya vamos a regresar. No sabemos si el próximo semestre ya va a ser presencial o no lo sabemos. Lo cierto es que no hay certeza. Y entonces, esta incertidumbre, recordemos en el cuadrito de las emociones, es un activador potencial del estrés en unos y en otros, en alumnos y en profesores. Entonces, tener claridad si sí o si no podría relajarnos un poco, por así decirlo. Esta diapositiva nos muestra algunas medidas que se podrían tomar según nuestras posibilidades. Y bueno, está la empatía, sensibilización a profesores y directivos, dando a conocer esta situación de los alumnos para que también ellos estén conscientes de las condiciones de las personas que están a su cargo. El planteamiento de la reducción del tiempo frente al monitor y horas efectivas de clase. Todos están teniendo problemas de espalda, de visión, etcétera, ¿no? Entonces, las clases virtuales no necesariamente tienen que ser 1 hora frente al monitor. Puede haber diferentes estrategias que puedan incentivar otras dinámicas que no hagan tan cansada una clase. Incentivar procesos de comunicación entre alumnos, por ejemplo, incentivando el trabajo en equipo, en lo que se ponen de acuerdo, ellos se pueden poner al corriente de cómo están y este acompañamiento les va a servir de un soporte emocional más adelante. También debe haber, ya hay algunos departamentos que están dando ayuda psicológica al personal y estudiantes que lo necesiten. También creo que a nivel estatal o municipal hay alguna línea que ayuda, pero bueno, se debe de difundir esta información. También se necesita reducir, esto era para los profes, una reducción de las reuniones no necesarias, porque muchas veces es como que, ay, vamos a reunirnos, pues conéctate y ya, y entonces, si no es necesario, muchas reuniones pueden ser un correo electrónico y no pasa nada. Desalentar el uso de WhatsApp y redes personales para la comunicación institucional de alumnos y entre profesores. Esto es un problema que es la falta de comunicación entre unos y otros. Tanto profesores como alumnos dijeron, no me gusta, no me parece que me manden un mensaje a altas horas de la noche para subir un archivo, o que ya sube la tarea, o que qué calificaciones saqué, etc. Entonces, estamos dando entrada también al uso de redes que deben de ser para uso personal. Hay medios, hay vías institucionales para dar estas comunicaciones, plataformas, correo electrónico, etcétera. ¿Por qué? Porque es una invasión total. Las personas no podemos estar disponibles las 24 horas del día. Bueno, está la apertura de espacios de trabajo con ciertas medidas de seguridad a grupos pequeños de alumnos, sobre todo a los que tienen que hacer prácticas, enseñar, si se puede, técnicas de control de ansiedad y estrés. La respiración es muy importante. Y bueno, hay una propuesta de recuperación intersemestral para laboratorios y prácticas. Si no se diera nuevamente la entrada presencial, podría haber alguna gestión para que ciertos alumnos puedan entrar a la universidad. Bueno, tengo una presentación, no sé cómo esté de tiempo, pero creo que ya me pasé muchísimo. Bueno, tengo una presentación que si se considera adecuado el moderador, la puedo presentar, y si no, sería todo por mi parte. La presentación que me hace falta es un documento muy pequeñito sobre estrategias para los alumnos para gestionar mejor el aprendizaje y trabajar de una manera más armónica. Esta presentación se la di a la CIUA, se la di a Iris. Si alguien la necesita con confianza, pídansela, les puede servir para conversar con sus alumnos y les puede ayudar a, pues sí, a armonizar mejor las clases.
Sí, maestra Dolly, perdón. ¿Cuánto tiempo calcula que se llevaría para poder checar los tiempos y ver si es posible? A lo mucho 10 minutos. 10 minutos. Ok. Maestra Tere, ¿cree que sea posible? Pues sí, Sí, no hay problema. con permiso de la siguiente actividad, pues nos colgaríamos esos 5 minutitos. 5 minutos. Ujú. Muy bien. Muy bien, Sí, entonces adelante, maestra. luego me pongo a darles. Esta es una presentación que hice con todo lo que estuvimos viendo. Yo dije, ¿qué me puede servir a mí para mis alumnos, para que podamos trabajar más a gusto en las clases virtuales? Entonces hice esta presentación, son bien poquitas diapositivas y tiene consejos como muy puntuales sobre cómo podemos trabajar mejor. Son una serie de recomendaciones. La primera, la recomendación es ordenar tu espacio de trabajo. Aunque los espacios sean pequeños, hay que encontrar un área dentro de la casa donde se pueda sentar, sentir cómodo o estar parado, no lo sé, pero en donde se preste para que se pueda concentrar, que esté separado de lugares que tengan mucho ruido, que generen mucha distracción. Bueno, esto va aunado a otra parte en la que ellos también tendrían que gestionar su espacio dentro de su casa, pero esto lo comento más adelantito. La segunda, que es a mí la que más me ha ayudado y la que más me gusta, es tomar notas. Muchos de mis alumnos me dijeron que se distraían fácilmente, o sea que de por sí estaban en un lugar donde había muchos distractores, entonces nos pusimos como ejercicio tomar notas. Tomar notas nos ayuda a concentrarnos, a fijar ideas, y muchos alumnos, incluso cuando estamos de forma presencial, presentan ciertas deficiencias en las técnicas de estudio, y tomar apuntes es una de estas deficiencias que presentan incluso en lo presencial, y esto es, enseñarse a tomar apuntes es muy importante porque incide directamente en el proceso cognitivo de las personas. Se activan sentidos, vista, oídos, se procesa la información, se fijan conocimientos. Entonces es algo tan sencillo como hace ejercitar, estar oyendo y tomando apuntes. Al principio, cuando esto lo empecé a hacer con mis alumnos, al principio copiaban literal las diapositivas a sus cuadernos, y conforme ha pasado el semestre se han hecho más especialistas en tomar apuntes. Es algo que también ha beneficiado su rendimiento, entonces esto es muy recomendable. Planifica tu día, haz un horario, plantéate una rutina. Cuando dicen los alumnos, se carga mucho el trabajo, tiene que ver también con que están esperando fechas de entrega donde todas coinciden, entonces se les recomienda que no dejen que se haga muy grande la carga de trabajo. Y también fijar un horario de desconexión. Esto también sirve muy bien para los profesores. Si a las 6 de la tarde es la hora de salida del trabajo, a esa hora ya no respondo mensajes. Y es una decisión difícil, sí, es una decisión difícil, pero en realidad también hay que hacer conciencia de que necesitamos desconectarnos, necesitamos alejarnos de la pantalla porque nos está afectando seriamente nuestra salud. Hay que tomarse el descanso muy en serio, en medida de las posibilidades de profesores y de alumnos. De verdad, los días de descanso hay que tomárselos religiosamente. Disminuciones. Sabemos que estamos nosotros dentro de su casa, pero ellos también deben de saber que están dentro de la escuela. Entonces, se le debe de pedir a los papás y a las personas con las que habiten, debe de haber un crecimiento en cuanto a la gestión, de pedirle a su familia, a quien esté, que le baje al radio, que le baje a la televisión, que lo deje tomar las clases para que pueda aprovechar mejor. Esto también habla de que se tiene que gestionar, tienen que aprender a gestionar con más personas. Por ejemplo, con los profesores también, los alumnos deben de enseñarse a decir, profesor, ya nos dejaron otros 3 profesores tareas, denos chance para más tiempo, o considere, reconsidere, etcétera, ¿no? Les insisto que pueden pedir un receso. Estamos adentro de su casa y hay cosas que, y esto se los dije a ellos también como para curar mi salud. Yo mientras estoy dando clases, mi hijo de que va en primero de primaria está tomando clases.
Entonces, un poco para decir, hay cosas inesperadas, hay cosas que necesitan nuestra atención, a veces se ve en internet, a veces no se oye algo bien, no hay que desesperarnos, no tiene por qué ser perfecto, estas cosas pueden pasar y hay que tomarlo en cuenta. Se pueden pedir recesos, se pueden hacer cosas, regresar y entrar a clases más concentrados, pero hay que intentar ser amables con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es una situación difícil y todos estamos pasando por lo mismo. Debido a los efectos que tiene la salud pública, la depresión, se tienen que acostumbrar a pedir ayuda. Cuando se está pasando por un momento difícil, o sea, si es muy difícil, evidentemente solo un especialista puede ayudar, y la información tiene que fluir para que ellos sepan a dónde acudir en caso de que se sientan rebasados, pero si son problemas pequeños que todos estamos sufriendo, se puede hablar con otro compañero, con el profesor, con más personas. ¿Por qué? Pues porque la salud mental es muy importante. Entonces, a los alumnos, no para que me lo compartan ni mucho menos, pero también les dije, de vez en cuando escriban cómo se sienten. Cuando ustedes mismos puedan notar, como un ejercicio, puedan notar que llevan varios días sintiéndose tristes, sintiéndose deprimidos, fastidiados, etcétera, háganlo consciente. O sea, realmente llevar el diario los puede ayudar bastante y sacar de un apuro. Y por último, pues un compromiso que es difícil para ellos, es difícil para nosotros como profesores. Esto nos lleva a retos, pero también esta forma les va a dar habilidades que los van a enseñar a aprender de una manera más autodidáctica, más autónoma, y por lo que he visto en varios países, se prevé que incluso las formas de trabajo vayan a estar modificándose. Entonces, esta forma de trabajo también los puede ayudar a acomodarse a un mercado de trabajo que va a tomar en cuenta estas consideraciones que estamos pasando. Y insisto, ya no vamos a regresar a donde estábamos, vamos a estar en otro plano. Recuerda que estamos ante una emergencia de salud pública, es normal sentirse perdido, triste, aburrido, y creo que debemos de aprender a dialogar con los alumnos para que podamos aprender y mejorar nuestros sistemas de aprendizaje y de enseñanza. Pues bueno, ahora sí ya, no sé si me tardé los 10 minutos, pero agradezco muchísimo su atención y voy a dejar de compartir pantalla. ¿Esto qué es? Vamos a ver. ¿Esto qué? No sé qué estoy haciendo. Ay, no sé cómo regresar al... ya sé, ya vi. Okay. Muy bien. Muy bien, maestra Dolly. Pues interesante investigación, la información que nos has proporcionado muy valiosa y sin duda grandes retos para la educación que se nos ha presentado, desde la parte técnica de equipos, estrategias de enseñanza, la parte emocional, la cuestión de la salud general, etcétera. O sea, son retos enormes que estamos teniéndolos ya aquí encima y pues hay que atenderlos cada uno de ellos porque tanto impacta al alumno como impacta al docente y de rebote a las familias correspondientes. Pues muchísimas gracias, maestra Dolly, por su participación muy valiosa, la verdad. Gracias. Agradecemos ese gran interés y ese ímpetu que tiene para llevar a cabo este tipo de investigaciones con todo el equipo con el que cuenta. Muchísimas gracias. Y muchas si gracias por la invitación. No, al contrario, maestra. Muchísimas gracias. Si me permiten finalmente leer el reconocimiento que se le hará llegar. Dice, la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga el reconocimiento a maestra Dolly Ortiz Lascano por su gran participación en la conferencia Retos de la Educación en Tiempos de COVID-19 en el marco de las 11ª jornadas laborales de esta asociación, Aguascalientes, 25 de marzo del 2021. Atentamente, doctor Jorge Antonio Rangel Magdaleno, presidente.
y la maestra Teresa Ortiz Rodríguez, secretaria. Muchísimas gracias, maestra Dolly, y enhorabuena. Muchísimas gracias por su atención y por el espacio. ¿Sí? Sí, adelante. Muchas Muchas gracias, gracias. maestra Dolly. Gracias. Muchas gracias, maestra Dolly. Les recuerdo, están solicitando aquí la presentación de su investigación, maestra Dolly. Les anunciamos que se están grabando estos paneles y conferencias y estarán a su disposición en breve tiempo en YouTube para consulta, incluso excelentes materiales para compartir con la comunidad académica, con los alumnos. Y bueno, disculpen y damos pie a la siguiente actividad. Agradecemos muchísimo su coordinación, doctor Chava. Al contrario. Y le damos la bienvenida al doctor Alberto Guerra, Beto Guerra, que será el moderador de la siguiente actividad, y agradecemos tu participación, Beto. Adelante. Buenas tardes, Tere, buenas tardes. Buenas tardes, queridos compañeros. ¿Me escuchan bien? Así ¿Sí? es, Beto. Buenas tardes nuevamente, autoridades, maestros, compañeros docentes y alumnos, directivos sindicales de la región. Es un gusto para mí fungir nuevamente como moderador en este panel de expertos, experiencias laborales de los académicos de la UAA en tiempos de COVID-19. Como señaló la ingeniera Marta Lucía, participante del panel anterior, en el contexto actual nadie es experto, pues vivimos una situación emergente. No obstante, el presente panel tiene un enfoque peculiar, pues remite directa o indirectamente al tema de las historias de vida, metodología de investigación cualitativa ubicada en este caso en el marco del método autobiográfico. En este panel, los participantes compartirán la descripción de vivencias experimentadas por ellos mismos en el contexto docente que enfrentamos hoy en día. Me permito presentar a los compañeros participantes de esta mesa de expertos. La maestra María Teresa Montoya del Hoyo, ella es licenciada en Biología por la UAA, maestra en Educación por la UNID, profesor interino del área de Biología del Centro de Educación Media desde 1992 al 2016. Es técnico docente del Laboratorio de Biología de agosto de 1992 a la fecha. Ha tomado una serie de cursos de actualización, como es además de un diplomado en educación a distancia, y es instructora del módulo 3 de experiencias de aprendizaje en el diplomado de competencias docentes. Maestra María Teresa Montoya del Hoyo, buenas tardes, gracias por participar con nosotros. Hola, buenas tardes. Nos acompaña también la doctora en ciencias, Elsa Marcela Ramírez López. Del 2002 a la fecha ha sido profesora e investigadora adscrita al Departamento de Ingeniería Bioquímica en el Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Imparte cursos a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en las áreas básicas de ingeniería y en biotecnología ambiental. Tiene formación como ingeniera bioquímica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es maestra en ciencias en bioingeniería en el CINESTAB IPN Zacatenco y cursó el doctorado en ciencias en biotecnología ambiental por la Escuela Superior de Ingenieros de Poitiers, École de Nantes, Francia. Es integrante del cuerpo académico de bioingeniería y toxicología ambiental. Tiene varias investigaciones actuales en los temas de biofiltración de las emisiones gaseosas, cambio climático y aspectos toxicológicos, entre otras. Cuenta con publicaciones en diferentes revistas nacionales e internacionales, así como capítulos de libros. Ha apoyado a licenciantes, maestrantes y doctorantes en la redacción de su tesis, y además de haber presentado trabajos científicos en congresos nacionales e internacionales. Es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias y miembro del Comité de Equidad de Género en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Doctora Elsa Marcela Ramírez López, bienvenida, muchas gracias por apoyarnos. Está con nosotros también
César Enrique Rodríguez Íñiguez. Él tiene estudios en la Universidad de La Salle Bajío con la maestría en agronegocios. Además es licenciado médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y técnico auxiliar contable por parte del CEBETIS. Ha trabajado en Agrolact, desarrollo agropecuario, el Tecuán, y desarrollo ganadero Tres Hermanos, además de ser docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde funge como profesor investigador con la impartición de la materia Prácticas Médicos Zootecnista 1, impartición de la materia de Prácticas Médicos Zootecnista 6, además de impartición de la materia Reproducción Animal. Ha tomado una serie de cursos por parte del Congreso Nacional de Ganado Lechero, Congreso Veterinario de León, Congreso Nacional Lechero, entre muchos otros cursos. Maestro César Enrique Rodríguez, bienvenido, muchas gracias por participar con nosotros. Gracias. El maestro Francisco Javier González es diseñador gráfico de profesión, cinéfilo, bibliófilo y melómano por afición, crítico, sarcástico y nerd obsesivo de la ortografía porque se le da bien. Es originario de la ciudad de Aguascalientes. Desde niño desarrolló una ñoña afición por el arte, los cómics, los libros ilustrados, la cual, además de hacerlo sumamente impopular en la secundaria, lo lleva a estudiar la licenciatura en diseño gráfico en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Obtuvo mención honorífica y el mejor promedio de su generación. Es maestro, es maestro en el 2005, se titula la maestría en diseño gráfico en la Academia de Diseño de Firenze, en la ciudad de Florencia, Italia, mientras que en 2015 se titula como maestro de diseño editorial por la Universidad La Salle en el Bajío. A lo largo de 20 años de carrera ha diseñado e ilustrado proyectos a nivel local, nacional e internacional para marcas como Warner Music, HBO, entre otras. Ha participado en exposiciones colectivas de cartel en recintos como el Museo Guadalupe Posada y Museo Nacional de la Muerte. Maestro Francisco Javier, gracias por su apoyo, gracias por acompañarnos, es un honor. No, gracias, al contrario, por la invitación. Y nos acompaña también el maestro Enrique Reyes Vela. Él es médico estomatólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con el diplomado en radiología dental en la Universidad Intercontinental, diplomado en técnicas de interpretación radiológica, diplomado en actualización académica, diplomado en formación docente, diplomado en rehabilitación bucal. Es presidente fundador de la Sociedad de Exalumnos de la carrera de estomatología, además de catedrático en la Autónoma en licenciatura, desde 1992 a la fecha, y de la maestría en rehabilitación oral, maestría en ciencias en el área de odontología. Ha tomado el curso de preparaciones dentales estéticas, es ganador del primer lugar de investigación odontológica en el Congreso Iberoamericano de Odontología, además de ser coordinador de la maestría de ciencias biomédicas en el área de rehabilitación bucal y jefe de departamento de estomatología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con la maestría en ciencias en el área de odontología integral y, bueno, ha tomado una serie de cursos. Maestro Enrique Reyes, gracias por apoyarnos, gracias por participar con nosotros. Estamos un poquito sobre el tiempo, de manera que vamos a darle 7 minutos a cada participante para que exponga sus vivencias, sus experiencias. Vamos a iniciar con la maestra María Teresa Montoya del Hoyo. Maestra, bienvenida. ¿Puede compartirnos sus vivencias, sus experiencias en este nuevo contexto docente? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues mi experiencia yo creo compartida, ¿verdad? Con todos ustedes, como hemos estado escuchando ahorita todas estas pláticas y experiencias.
Yo divido mi experiencia en tres partes, ¿verdad? Al inicio, que acabamos de cumplir un año, cuando nos dicen, estábamos para un puente, para el 16 de marzo, ¿verdad? Que no íbamos a venir. Y nos dicen siempre no regresen. Entonces, en ese primer momento yo tomo la experiencia como de sorpresa, de incertidumbre. ¿Cuánto va a durar? Lo veíamos muy lejano, que empezó en China, Italia, y veíamos imágenes así como surrealistas, ¿no? Como de las películas que veíamos de, pues de epidemias, ¿no? Pandemias, en películas y como que lo veíamos muy lejano, como algo muy irreal. Y pensábamos, no, a lo mejor en junio ya regresamos, en mayo, y pues esa sorpresa, esa incertidumbre que pues dura hasta ahorita, ¿verdad? Después de esa sorpresa, yo estoy en el laboratorio de biología aquí en la prepa. En ese momento teníamos la práctica de siembra de bacterias, eh, que de todas las prácticas yo creo es la más práctica, valga la redundancia, donde los alumnos sembraban sus bacterias. Y en ese momento retomar y pues reprogramar esa práctica, hacerla virtual, fue el primer reto, ¿no? Esa sorpresa, el que los alumnos vieran la importancia de conocer las bacterias en este caso. Entonces, pues fueron esas semanas de adaptarnos, hacer las prácticas de laboratorio a distancia, que pues, eran más bien ya demostrativas, más que prácticas, irnos adaptando y buscando materiales de laboratorios virtuales, ¿sí? Entonces yo tomo la experiencia en ese primer momento, era como de sorpresa, de incertidumbre, y luego otro gran momento que se extiende todavía también ahorita, que es la adaptación, ¿verdad? Esa adaptación, como mencionaban ahorita en la presentación anterior, que pues ha involucrado a nosotros como maestros, docentes, técnicos, a los alumnos, a los padres de familia, a irnos adaptando a todas estas situaciones pues que nos desbordan, ¿verdad? El servicio de internet, el tener el equipo de cómputo. Hay familias que no pueden contar para cada integrante, el irnos adaptando en cuanto a cuestiones materiales, ¿no? El tener un equipo de cómputo, un servicio de internet que funcione. A mí al principio me sacaba Teams, me sacaba y me sacaba porque mi internet es muy lento en mi domicilio. Ahorita me encuentro aquí en la prepa. Entonces ese fue un proceso, o ha sido, ¿verdad? Esa parte de adaptación, de irnos adaptando a esta nueva realidad que, pues yo creo que va a ser nuestra nueva realidad, irnos adaptando. Yo pienso que esta pandemia, este virus, pues no se va a ir, ¿verdad? A lo mejor van a disminuir los casos, ¿verdad? Que eso se espera. Y esa parte, ¿no? Que estamos adaptándonos en todos los sentidos, ¿verdad? Laboral y como mencionaban ahorita, los aspectos emocionales, psicoemocionales, donde ha habido familias que han sufrido pérdidas o hemos sufrido pérdidas. Entonces es un proceso de adaptación en todos los sentidos, ¿verdad? Y el último parte de esta experiencia, de los tres momentos que yo la veo, o que la dividí, perdón, de esta manera, es la parte de aprendizaje, ¿sí? Finalmente, la humanidad ha sufrido a lo largo de la historia, pues muchos eventos, ¿verdad? Como este y quizá otros más graves. Yo pienso mucho en el Holocausto, ¿verdad? Con los nazis. Y comparado con eso, digo ahorita, bueno, estamos en un momento difícil, pero no tan difícil como lo vivieron en aquel tiempo los judíos. Yo no sé si me quiera consolar o lo vea de esa manera, pero sí siento que podemos aprender, ¿verdad? Toda situación debemos aprender y pues aprendemos a partir de la adaptación, ¿verdad? Hasta lo podemos ver un poquito así como la evolución de la sociedad. Estamos aprendiendo nuevas formas de aprender y nuevas formas de enseñar, ¿sí? Aunque ya manejábamos cuestiones tecnológicas, programas, el hacerlo de un día para otro totalmente de forma a distancia, pues ha sido todo un reto, que con altas y bajas, ¿verdad? Hay quienes batallamos más, hay quienes batallan menos, pero hemos aprendido a compartir, a tolerar, eh, a pedir ayuda, ¿verdad? A personas que conocemos que tienen más experiencia que nosotros, más conocimientos, y quizá también nos han buscado a pedir consejo. Entonces, para mí ha sido esa experiencia, ¿verdad? De pasar de la sorpresa y de la incertidumbre a un proceso de adaptación a esta nueva situación, y aprender, ¿sí?
aprender a que pues, nos debemos de adaptar y tomar lo mejor que tenemos, a pedir ayuda, a saber que tenemos limitaciones, ¿verdad? Y que siempre vamos a estar unos para otros, ¿no? Yo siento que ese ha sido mi aprendizaje, contar con los compañeros, con las autoridades y que, por ejemplo, hay otras personas, por ejemplo, alumnos que a lo mejor están batallando si sus papás se quedaron sin trabajo y siguen, ¿verdad? Están al pie del cañón y pues lo veo así, en esos tres sentidos, ¿verdad? Y ahorita seguimos en el proceso de adaptación y seguir aprendiendo, ¿verdad? Y yo pienso que es importante buscar ayuda, como mencionaba ahorita la maestra Dolly, buscar ese apoyo emocional, porque si hay personas, yo pienso que les ha afectado más que a otras este encierro o esta modalidad, y pues saber que siempre va a haber quien te pueda ayudar, ¿no? Yo pienso que ese es el aprendizaje más grande que me ha quedado, ¿verdad? Tener la sencillez o, pues sí, la disposición de que pues, nos requerimos de ayuda o que podemos ayudar en un momento, ¿sí? Para mí eso ha sido la experiencia de irme adaptando, de utilizar herramientas virtuales que a lo mejor las sabía presentes, pero no había habido la necesidad de utilizarlas, ¿verdad? Como los laboratorios virtuales, los simuladores, y pues seguir adaptándonos a esta etapa, ¿verdad? Pues en sí esa sería mi experiencia, ¿verdad? De pasar de la sorpresa y la incertidumbre a un proceso de adaptación y de aprendizaje para continuar pues con el nivel educativo que nos exige esta institución, ¿verdad? Seguir preparando a los jóvenes. Yo estoy en preparatoria y es una edad formativa, ¿verdad? Donde hay que estar con los muchachos, apoyándolos a que, pues que no se desanimen y que continúen, aunque sea ahorita a distancia y sin perder la esperanza que pronto volveremos aquí a las aulas, ¿sí? Esa sería mi experiencia. Gracias, gracias, que no me daban el audio, perdón. Sí, no, muy bien. Gracias, maestra, por compartir con nosotros sus experiencias. Pasamos con siguiente participante, doctora Elsa Marcela Ramírez López. Gracias, doctora del Centro de Ciencias Básicas. Gracias por acompañarnos y por compartir sus experiencias con nosotros. Adelante, maestra. Maestra, active su micrófono, por favor. Ahí el gestor, si pudiera, por favor, concederle el micrófono a la doctora Elsa Marcela. El administrador de la reunión, si pudiera concederle, por favor, el micrófono a la doctora Elsa Marcela. No escucho, doctora, discúlpeme. Al parecer hay una falla técnica. Sí, gracias, doctora. Permítame, ahorita vamos a darle el micrófono al médico veterinario zootecnista César Enrique Rodríguez Íñiguez, de manera que la doctora Elsa participe después del maestro César Enrique. Maestro, ¿me escucha? Sí, claro. Buenas tardes a todos y muchas Muy gracias bien. por la oportunidad. Gracias por compartir. Gracias. Para iniciar con esta experiencia, pues creo que mencionar que las clases que yo doy son en su totalidad prácticas, ¿sí?
donde se adquieren algunas habilidades y destrezas con los animales. Sin embargo, como a todos aquí igual que íbamos al puente y después ya nos regresamos, pues para mí fue un reto de adaptabilidad. A pesar de que yo creía que dominaba las cosas electrónicas, las plataformas, y tomé algunos cursos de formación docente, cursos en línea, pues se vienen muchas problemáticas como las que estuvieron mencionando en las otras pláticas, de conexión, de algunas licencias incluso que nos cortan las clases, que no se nos ha otorgado, o no sé si los otorgue alguna de la institución. Pero bueno, para poder planear algo enriquecedor para los alumnos que les llame la atención, sin olvidar el modelo educativo institucional y buscando una sinergia para ganar o adquirir conocimientos, yo para esta experiencia comencé a diseñar como una especie de FODA, pero interactuando con los alumnos, yendo a diferentes estrategias de prueba y error. ¿Por qué? Porque para esto yo creo que se tiene que manejar mucho la empatía. La empatía de que las clases en su totalidad son prácticas, no es tanto como teórico, verlo después de una pantalla para ellos no son cómodos, incluso para nosotros, pero para ello yo comencé con utilizar algunos modelos anatómicos como los que tenemos aquí, empezar a involucrar a los alumnos en que la carga de trabajo, tanto ellos para nosotros, se aumentó. Por ejemplo, yo podría decir que en mi caso se aumentó por 3. ¿Por qué? Porque antes yo nada más llegaba a clases, nos íbamos a las instalaciones de la posta, dábamos la materia, y ya nada más pues ellos me entregaban su reporte, se calificaba, se regresaba. Ahora no, ahora tengo que darles una clase aquí, como teórica, como tal, y apoyarme en ir solo a la institución y grabar como tal la clase. ¿Por qué? Porque cuando yo hacía las preguntas a ellos de qué era lo que les llamaba la atención, buscando diferentes estrategias didácticas para poder enseñarles y que atraer su atención como tal y que se generara algún conocimiento, ellos me decían, pues es que algunos compañeros pues nada más colocaban un PDF y hacer un resumen, ¿no? Entonces yo me di a la tarea de diseñar una estrategia que ahorita me ha funcionado muy bien, en ir y grabar la clase, como si ellos estuvieran ahí. ¿Para qué? La clase que se da aquí se apoya con el material didáctico, de apoyo en canales de algunas de YouTube, y por mencionar algunos. ¿Para qué? Para poder generar un conocimiento, buscar algo que ellos se sintieran cómodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en mi caso recibo a los de primer semestre, que vienen de todo tipo de formaciones, desde administrativas, algunas de tecnología, de todos lados, y además que son foráneos, que tengo muchos problemas con las conexiones y todo eso. ¿Para qué? Porque conmigo son 13 horas a la semana. Entonces también para nosotros sería un como, no castigo, pero sí es muy desgastante el tener 13 horas aquí ante ellos, ¿no? Entonces para mí fue adaptación, pero siempre ir cuidando los resultados. Referente a que a mí me comentaban los jóvenes que pues, se querían dar de baja temporal, ya que pues, lo importante de aquí era pues, la ganancia de conocimientos prácticos como tal. Y de igual manera tuve algunos problemas porque en el primer curso me acuerdo que me comentaron es que ante el gobierno federal nadie va a poder reprobar. Y luego que me decían que en el programa venían que nunca decía que las clases eran en línea, que tenían que aprobar todos porque era de manera presencial, como se estipulaba, porque recuerden que nos agarró a medias del semestre. Entonces, tratar de adaptarme yo y adaptar a los alumnos para, pues ahora sí que una ganancia de conocimiento. De ahí es más, tener mucha empatía por todos los problemas. Me ha tocado una alumna que pues, salió positiva, incluso entró a una intubación y se ausentó de clases. Entonces, apoyar más que nada porque
Y ahora que regresó, pues tratar de apoyarla en sus trabajos, explicaciones, o sea, un esfuerzo extra de las dos personas. Igual me ha tocado gente que sí me avisa de médico, lo que pasa es que tengo un ataque de pánico, cosas así, y pues ser un poquito más empático, ya que ahora que estuve viendo aquí las aportaciones, pues sí, nos piden a nosotros ser empáticos, adaptarnos, y también muchas veces nosotros tenemos nuestros propios problemas o cosas que podemos que adaptar a esta nueva modalidad que sería las clases en línea. Eh, Quise hacer un poquito un resumen de cómo se está enfrentando desde ahora sí que desde mi lugar de trabajo para, para ustedes. Sería mi aportación. Gracias, maestro César. Doctora Elsa. A ver, ensayo. ¿Me escuchan? Perfectamente, doctora, perfectamente. Qué bueno. Qué bueno. Bienvenida, doctora. Cuenta con 7 minutos para compartir perfecto, su experiencia. Muy bien. Pongo mi timer. Bueno, pues yo creo que no hay diferencia con mis otros compañeros, tanto con Tere como con César. Y bueno, escuchando a la maestra Dolly, bueno, yo creo que sí ha sido una etapa compleja, una etapa donde pues tenemos que ser empáticos con los estudiantes. Bueno, yo lo estoy viendo tanto con licenciatura como con maestría, porque sobre todo en el área en la que yo me encuentro, que es un área básica, donde si es una carrera, por ejemplo, de ingeniería bioquímica, o si es de biotecnología, o químico, farmacéutico, biólogo, necesitamos trabajo en laboratorio. Por lo tanto, pues tenemos que ingeniárnoslas para poder darles a ellos toda la actividad que tienen que hacer, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo para los laboratorios, me voy yo al laboratorio, hago el experimento, grabo algunas partes, luego ya hago una más o menos producción, tengo que aprender también a hacer un poco de producción para poderlo pasar luego posteriormente a los alumnos y pasarles los datos que se obtienen de esos resultados. Y bueno, ya una vez que estamos ahí en el aula virtual, bueno, también entramos, como dicen muchos maestros, a la sesión de espiritismo, porque hay que preguntar, Carla, ¿estás ahí? Entonces entramos en la sesión del espiritismo para ver quién está y quién no está. Y luego también pasa otra cosa, de que de repente los estudiantes nos dicen, Doctora, ¿se congeló su imagen? ¿Me escucha? Parece que hubo una falla técnica con la doctora Elsa. ¿Me escuchan? ¿O acaso seré yo? Beto, ya le mandé un mensaje a la doctora. Te escuchas, Beto, te escuchamos. Dije, ¿acaso soy yo, maestro? No, ya le mandé un mensaje a la doctora para su internet. Sí, Sí, caray. entonces, si gustan, Ya está ahí. Ya, no sé qué pasó. Ya. Bueno, la sesión de Perfecto, doctora, adelante. La sesión de espiritismo. Entonces, sí. Entonces, bueno, es estar apoyándolos a los estudiantes, y si están trabajando, bueno, pues que escuchen la grabación, porque todo está grabado, entonces que escuchen la grabación, que trabajen con sus compañeras y que así entreguen los reportes, porque además nosotros pedimos reportes. Y además, también lo que siempre dicen, es que nos dejan mucha tarea. Yo les digo, es que muchachos, de manera presencial, yo dejo más trabajo que Pero bueno, también viene esto que también los estudiantes de maestría me han dicho. Lo que pasa es que estando presencial, como sea, si algo no entendemos, rápido vamos con el maestro. O estamos con los compañeros y estamos interactuando. Y ya uno nos ayuda a resolver el otro. Digo, bueno, por el Teams yo les hago las salas, preparo las salas de tal manera que ellos puedan interactuar entre ellos. Digo, lo mismo pueden hacer, dice, no, es que no es lo mismo. Digo, bueno, pues sí, tienes razón, posiblemente que no es lo mismo. Entonces, como decía la maestra Dolly, tenemos que bajar la carga de tareas para que ellos puedan cumplir, porque nos dicen siempre, es que estamos muchísimas horas en la computadora. Le digo, bueno, pues no eres la única, también nosotros.
Así es que nosotros también tenemos que estar en la computadora desde temprano hasta noche. Hay momentos en que, bueno, yo estoy aquí trabajando y son las 10, 11 de la noche y me están mandando mensajes. Bueno, sí los contesto porque pues estoy ahí, digo, pues de una vez les contesto. Pero me dicen, es que no pensé que estuviera, maestra, era para mañana. Yo, no te preocupes, pues de una vez para que lo resuelvas. Entonces, vamos, cuando estoy conectada así, que dejo abierto el Teams, por ejemplo, que es el que yo uso, la plataforma que yo uso, bueno, pues estoy apoyándoles, ¿no? Si se puede, pues en ese momento les apoyo. Y bueno, estaba escuchando a la maestra Tere, bueno, que no se esperaba venir. No, yo sí me lo esperaba venir, ¿eh? Porque yo estaba leyendo lo que estaba escribiendo Bill Gates, la problemática que tenían ya en Europa, y entonces dije, no, si ya Bill Gates lo está diciendo, nos vamos al 2022. ¿Por qué? Porque él ya tiene toda la visión del mundo. Además, no sabemos qué tanto está interactuando entre esta tecnología, ¿no? Entonces, dije, lo más seguro es que nos vamos a ir hasta el 2022. ¿Por qué? Porque es un virus bastante infectivo. De hecho, yo sí me lo temía que llegara mucho antes, que yo creo que sí llegó, pero no nos habíamos dado cuenta porque algunas amigas tuvieron sintomatología de esa enfermedad. Entonces, yo sí estaba preocupada porque dije, si los alumnos se contagian y nos lo pasan a nosotros, va a ser un contagiadero espantoso, porque ya lo estaban anunciando y no estábamos teniendo ningún cuidado, ninguno, yo incluida, aun cuando estaba leyendo, me estaban informando y todo, no teníamos ningún cuidado, teníamos aeropuertos abiertos, totalmente abiertos, entonces yo sí temía que esto hubiera sido peor de lo que estamos pasando ahorita. ¿Por qué? Por esa llegada del virus. Y bueno, entonces, y continuando precisamente con mi actividad docente, ¿qué es lo que pasa ahora? Es tratarle de darles a los alumnos, pues en la maestría sí no, ahí sí va con todo, ¿no? Pero en la licenciatura, pues un poco, y recomendarles a ellos mucho que, bueno, no son los únicos que están encerrados. Yo también conmigo nos hemos conectado alumnos y me dicen, es que yo me quiero salir. Y dije, a ver, ¿y para qué te quieres salir? Dije, bueno, puede ser que quieras trabajar y es muy válido. Le dije, pero si tú te das de baja temporal de la carrera, ¿a dónde te vas a ir? En todos lados está igual. O sea, por ejemplo, bueno, tengo un hermano que trabaja en la Universidad de Texas A&M, entonces, los maestros sí ya regresaron a la universidad, pero los alumnos no. Los alumnos siguen estando en casa, o sea, no regresan. Y eso que ya están vacunados. Entonces ellos dicen, no regresamos hasta que veamos que la situación está un poco más controlada. Entonces, yo aquí en la universidad, yo creo que sería muy importante que se observara muy bien eso en el momento que se quiera regresar a las aulas, porque las aulas pues no están acondicionadas para trabajar bajo esa condición. Nosotros podemos llegar con careta, mascarilla y protecciones sanitizantes y todo para protegernos, ¿no? Pero realmente son aulas muy pequeñas y a veces tenemos hasta 50 alumnos. Y si vamos al laboratorio, también los laboratorios no son tan grandes y tenemos también, a veces dividimos los grupos y nos quedamos con 25 o 30 alumnos, pero no. Bueno, terminó mi tiempo. Muchas gracias. Y bueno, es lo que les puedo compartir. Gracias, doctora, por compartir con nosotros sus experiencias. Es turno ahora del maestro Francisco Javier González. Manifiéstese, maestro, como decía la doctora Elsa. Ya me invocaron. Mucho gusto, maestro. Gracias por apoyarnos. Sí, bueno, pues creo que igual que todos, yo doy clase en la licenciatura en diseño gráfico. Y al principio fue como muy complicado, o sea, fue muy extraño, porque yo estaba dando la materia de taller integral, que es como donde ellos hacen sus proyectos terminales y se busca que ellos busquen situaciones donde el diseño pueda intervenir a nivel social, a nivel de problemáticas comunes, ¿no? Pero entonces, cuando se deja venir todo esto, ya los chavos ya iban a más de la mitad de su proyecto, tienen que hacer una especie de tesina, tienen que hacer investigación, etcétera, y ya todos tenían elegido sus temas, ¿no? Y entonces de repente viene todo esto del aislamiento y el claustro y demás, y nos damos cuenta que sus proyectos ya no sirven para nada, porque uno era para fomentar el uso de la bicicleta, otro era para la gastronomía en los restaurantes de Aguascalientes. Entonces les digo, chavos, ya no hay restaurantes abiertos, ya no hay
permiso para salir a andar en bicicleta, ¿no? Y entonces les digo, pero además, pues como que tendríamos que estar haciendo algo, ¿no? O sea, no es nada más paniquearnos y lamentarnos porque se nos pierden los proyectos, sino ahora, ¿qué hacemos? Con cierta onda de reto, porque también nosotros veíamos en el Centro de Ciencias del Diseño que las personas de moda estaban haciendo cubrebocas, que los de diseño industrial estaban haciendo caretas, y yo dije, como nosotros no. Entonces dije, pues, ¿qué hacemos? ¿Dibujitos? Pues no. Entonces les digo, ¿qué vamos a hacer, chavos? Y entonces se les propuso hacer un proyecto por medio de redes sociales, porque empezamos a ver mucho que llegaba desinformación en WhatsApp y todo este rollo, y que la gente compartía cosas que no eran ciertas, que había mucha información falsa, etcétera. Entonces le dije, bien, entonces, ¿qué hace el diseño gráfico? Comunicar. Le dije, vamos a comunicar cosas que sí sirvan, que sí sean ciertas, y nos vamos a juntar todos en un solo proyecto. Le dije, el que quiera, el que no quiera, seguimos con sus proyectos. A mí me impresionó que nadie se lo pensó ni dos veces. Desecharon sus proyectos que llevaban ya meses trabajándolos, y así con la mano en la cintura dijeron, yo le entro. Y todo el salón se volcó ahí a trabajar. Se hizo un proyecto que se llamó Conciencia Viral, y estuvo bastante difusión, tuvo mucha aceptación, y era el estar dando las medidas de seguridad al principio cuando no se conocían, y estar dando datos de cómo iba la situación en Aguascalientes, etcétera, ¿no? Entonces también los chavos decían, bueno, es que también nosotros nos tranquilizamos bastante porque pues ya tenemos información, ¿no? Y nuestras familias igual. Y desde el aula, pues también fue como un bonito relajo. O sea, yo nunca había oído hablar de Zoom, la neta. O sea, a mí me dicen, es que yo di clase por Zoom. Yo dije, pues, ¿qué será eso? Entonces ya cuando me empiezo a meter, digo, pues, ok, vamos a darle, ¿no? Y sí es como un reto porque los chavos tampoco están acostumbrados a esto, y nosotros mucho menos. Pero la verdad es que yo he tenido una experiencia muy satisfactoria. O sea, la verdad es que creo que la distancia nos ha acercado bastante. Esta parte humana, como que sea, creo que el hecho de repente decir, hasta te estoy viendo en tu casa, acerca bastante a la gente. Y creo que se partió un poquito esa barrera maestro-alumno, y los alumnos se sienten un poquito más cercanos, creo que hay más confianza. De hecho, mi papá es maestro también en la universidad, y yo le decía, es que yo no sé, pero yo veo a los alumnos como hasta más amables. O sea, se despiden y gracias, profe, gracias, profe. Le dije, y en la uni agarran, se salen y se van, ¿no? Y ahorita como que creo que valoraron más la parte de la universidad, de estar en el aula. Y la verdad es que yo, por ejemplo, el grupo que tuve el semestre pasado, les dije, no se me crezcan. Le dije, pero llevo 10 años dando la misma materia y son el promedio más alto que he tenido. O sea, subieron el nivel. O sea, entonces, están bien en cuanto a nivel de diseño, están bien en cuanto a nivel educativo. Sí se tuvo que cambiar bastante. Mis clases son de 3 horas, por ejemplo, y no podemos estar sentados 3 horas enfrente de la computadora, ni ellos ni yo, porque son asesorías por grupo, ¿no? Entonces, pues se tuvo que hacer un poquito la adaptación de decir, bueno, algunos van a revisar de manera sincrónica, los otros me mandan su trabajo y les mando comentarios al día siguiente. Eso mismo fue ensayo y error. Al principio les ponía anotaciones en el PDF, me llevaba 1000 horas, ellos no le entendían a lo que les estaba poniendo. Y entonces ahora se las grabo en video y voy comentando como si estuviera platicando con ellos, y les mando el videíto y dicen, es que queda clarísimo y está poca madre, ¿no? Entonces, pues la verdad es que nos ha ido bien. Sí empieza como a decaer el ánimo un poquito. Yo les decía, chicos, es que al principio los veía confundidos y asustados. Ahora, el semestre pasado los veía como aburridos y cansados. Le dije, y ahorita los empiezo a ver como molestos o agüitados. Le dije, entonces, ni se pueden dar el lujo de enojarse, ni se pueden dar el lujo de agüitarse. Le dije, porque eso nos va a llevar. Le dije, entonces, entre todos, si necesitan hablar con alguien, hablen con quien les dé la confianza de hablar, ya sea un maestro, un compañero, están las tutoros PIT, etcétera. Le dije, la uni les da un montón de cosas. Y entonces también fue tener el acercamiento con la tutora PIT, que fuera a platicar con ellos, que les dijera qué son las cosas que ellos tienen acceso en la universidad como para tener apoyo. Y de repente tengo, por ejemplo, ahorita un grupito de 3 chavos que de repente me dicen, Paco, ¿te puedes quedar un ratito después de clase? Sí. Y yo pensé que iban a preguntar algo, y no, era, quiero platicar. Y era platicar el día a día, y si viste tal película o lo que sea. Y funciona, y también para mí, porque también creo que uno como maestro, esta convivencia con los chavos es lo que más extraña, ¿no? O sea, decir, pues llego, platico un ratito, doy la clase y luego me quedo medio cotorreando. Y pues ahorita es así como que pues ya di mi clase, pum. Y también pues obviamente las ventajas que nos da este rollo de, ok, no pudiste venir, tuviste problemas para conectarte, la clase queda grabada, puedes tener acceso a ella en cualquier momento.
Y creo que tiene muchas ventajas también. O sea, se le puede sacar cosas bastante positivas a todo este rollo. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias por compartir su experiencia con todos nosotros. Vamos a cederle la palabra al doctor Enrique Reyes Vela. Doctor, ¿me escucha? Doctor Enrique Reyes Vela, a la una. Sí, gracias. Un saludo a Doctor, todos. bienvenido. Gracias por compartir. Gracias. Gracias a todo el comité de la CIGUA por esta invitación a estas jornadas laborales con el tema central de la COVID. Definitivamente para nosotros las experiencias laborales personales han sido diversas y enriquecedoras en todos los ámbitos. Las experiencias académicas que hemos tenido nosotros en lo particular en el área de ciencias de la salud han sido sí similares a lo que han comentado algunos compañeros, pero creo que con una trascendencia tal vez más relevante por lo siguiente. Hemos comentado muchos que la habilidad clínica o la habilidad en la enseñanza o el aprendizaje en laboratorios o clínicas no han sido todavía abordados de manera adecuada para suplir las clases presenciales. En mi caso particular, yo doy clase en el último semestre de la carrera de estomatología, en una materia donde integramos todos los conocimientos de las materias que han cursado los alumnos y que han tenido aprendizaje para poder desarrollar de manera integral la atención a un paciente. Sin embargo, aquí vamos a tener un paréntesis muy grande y todavía no sabemos incluso ni qué tantas dimensiones puede llegar a tener esto, por lo que tendríamos que darle un seguimiento muy estricto a los alumnos que han sido afectados en estas generaciones. En lo particular, decíamos, y eso es algo que lo comentábamos nosotros hasta con cierto humor, nunca habíamos conocido algo chino que durara tanto, y esto ya nos rebasó el año. Cuando decíamos, ¿cómo es posible que esto modifique de manera generacional nuestro sistema de vida? Los países más poderosos, sin distingo de economías, de ubicación, de credos, todos se han hincado, incluyendo el de nosotros, ante los estragos de esta pandemia. Sin embargo, pues la labor docente, que ha sido un aspecto que ha tenido que hacer, pues de alguna manera acondicionado para poder seguir dándose, ha encontrado en el ingenio y la necesidad misma de dar clases muchas alternativas en las que afortunadamente los maestros han tenido muchas propuestas interesantes de aprendizaje. En el ámbito específico de las ciencias de la salud hemos tenido que considerar dos cosas. La primera, no todos los médicos, aunque son muy capaces, clínicamente hablando, profesionalmente hablando, no todos tienen esa disposición de tener aprendizaje de herramientas pedagógicas o didácticas para poder impartir mejor su clase. Puede haber profesionistas muy exitosos que no tengan medios o formas de transmitir un conocimiento. Y esto es importante que el médico o el maestro en cualquier nivel tenga esa conciencia de prepararse pedagógicamente o en herramientas para ello. Afortunadamente la institución nos ofrece muchas alternativas para ello. Cursos didácticos, talleres, cursos de extensión, tanto para alumnos como para maestros. Sin embargo, el médico en lo general no tiene mucha afinidad por aprender cosas que no sean ciencia, que no sean cosas que se publican en artículos, en journals. La pedagogía y la didáctica son herramientas que deben tener todos los maestros. Y aún más que esta obligada necesidad de tener que entrar de lleno, de manera tan pronta, al manejo de los sistemas de información, de educación a distancia, de la tecnología nueva, ha hecho que los maestros tengamos de inicio, el ámbito académico, tengamos una dificultad importante.
Ha habido una carencia en muchos académicos para poder, de forma debida, transmitir su conocimiento, porque muchos no teníamos aún ese manejo de las herramientas de educación a distancia. Sin embargo, el problema ha sido que aunque muchos han tenido esa disposición o hemos tenido esa disposición de aprender a educar a distancia, no hemos tenido la forma de saber cómo tomar esos cursos a distancia. Entonces estamos ahorita en un dilema de que el maestro que no sabe dar clase a distancia tampoco sabe recibir clase a distancia y obligadamente lo tiene que hacer así porque no hay otra forma presencial de hacerlo. Esto de alguna manera es complicado porque para nosotros de manera teórica podemos hacer llegar a los alumnos el conocimiento presencial o virtual. Creo que el aprendizaje puede llevarse con muchas estrategias didácticas que nos pudieran llegar a dar esa ventaja. Sin embargo, nuestro gran problema en el centro es cómo hacer que una actividad clínica que se desarrolla solamente con la experiencia de manipular, de sentir, de atender directamente a un paciente, cómo se puede obtener de inicio a distancia. Y eso para nosotros realmente es un problema muy grande. Afortunadamente, la institución, a propuesta de la jefatura y del apoyo del decanato, han decidido hacer semiflexible o flexible el programa académico de nuestros planes de estudio, para que pudiéramos llegar a tener la facilidad de que los alumnos cursen algunas materias que se cursarían en semestres superiores, pero que puedan ser de contenido teórico, para que puedan llegar a aprovecharse este tiempo en donde no puede darse clases presenciales. Y posponer para el regreso, que esperamos obviamente todo sea lo más pronto posible, el adiestramiento y el aprendizaje clínico para semestres posteriores en donde ya podamos estar en la institución. Aquí el asunto ha sido complicado porque muchos alumnos se han enfrentado con dos problemas muy importantes. El primero es que muchos alumnos no, y esto es un problema institucional, no solamente de nuestros centros, al tener más de 2 miembros de la comunidad estudiantil en la familia, hacen obligado a tener un aparato electrónico para recibir clases simultáneas por cada miembro de la familia. Y eso hace que en familias que tengan 3, 4 o 5 miembros, tenga que tener 3, 4 o 5 equipos de cómputo porque todos reciben clases simultáneas y no puede uno recibir clases en un tiempo y otro no. La Universidad Autónoma de Aguascalientes también, afortunadamente, tuvo un programa de apoyo muy interesante en donde dio, aparte de los cursos, de los apoyos que da de crédito y de becas, dio un apoyo muy importante en recursos para dotar a los alumnos que manifestaran tener la necesidad de un equipo de cómputo en su casa y lo pudieran llegar a tener a disposición. Eso ha ayudado mucho, pero la imposibilidad realmente es de que los alumnos puedan hacer sus prácticas en casa, que es lo que anteriormente se utilizaba en otras materias, porque es imposible que un alumno pueda hacer un gasto, por ejemplo, en tercer o cuarto semestre, de un aparato de rayos X para hacer una práctica, un aparato que cuesta 40 o 50 mil pesos, para que haga su práctica en la casa. Eso lo tiene que hacer la institución. Lamentablemente no se puede hacer en estas medidas de protección que tenemos en la actualidad. Simuladores no es igual porque los simuladores requieren también una tecnología y un equipo que lamentablemente no hay disposición de nosotros para ello. Entonces, para nosotros es muy importante estos retos, porque definitivamente para la institución y para el departamento el riesgo de deserción estudiantil ha sido muy alto. Sin embargo, es interesante saber que estos alumnos que tienen ahorita ese vacío de aprendizaje clínico tendrá que ser suplido, y ya lo asumió la universidad como un compromiso, tiene que ser suplido posteriormente con cursos remediales, sabatinos, en periodo vacacional, para que el alumno pueda adquirir esas herramientas clínicas que no pudo tener en esta época en donde no podemos tener clases presenciales. Entonces, para nosotros sí ha sido muy importante eso. Ahora, es importante también que la institución misma ha tenido que aportar, no nada más a nuestro centro ni a la universidad, sino a toda la comunidad, acciones muy importantes de apoyo. Por ejemplo, lo que comentaba alguien de los maestros, hay departamentos que han participado en el diseño de caretas, de ventiladores mecánicos, los kits de apoyo a la comunidad médica para los pasantes,
la misma determinación del antígeno de la UMD que actualmente se está haciendo, y de una manera más importante, que la universidad es ahorita el lugar en donde la vacuna de todo el estado se está resguardando por la capacidad que tiene. Entonces, todas esas cosas han sido muy importantes, pero definitivamente para nosotros, en lo general, tendríamos, para finalizar ya, que buscar la alternativa de cómo hacer que esta posibilidad de educación a distancia se haga ya, no por la pandemia, sino por la necesidad misma de la docencia, una práctica común. Y en segundo lugar, el buscar cómo en las materias clínicas o laboratorios de otras carreras tengamos una formación complementaria por medio de simuladores o programas que ayuden más a este tipo de actividades. Entonces, esperamos que definitivamente la pandemia nos deje regresar pronto a clase y definitivamente tener esa necesidad de aprendizaje fino o complementario de nuestra enseñanza clínica en las áreas del Centro de Ciencias de la Salud. Gracias, doctor. Con ustedes. Gracias a todos los participantes. Sin duda, experiencias muy interesantes. Destacamos la disposición y el profesionalismo de todos los compañeros, pues para adaptarse, para seguir ahí con la lucha cotidiana, en el día a día. Atestiguamos diversos contextos, diversos enfoques tan disímiles como son el diseño y la medicina. No obstante, todas las vivencias compartidas son vivencias bien enriquecedoras porque son experiencias vivas. Esperamos de todo corazón un pronto regreso a las aulas. De veras, yo creo que nunca habíamos añorado tanto saludarnos por ahí en el día a día, vernos ahí en las caras. Esperamos de todo corazón, de veras, pues el reencuentro. Gracias, doctor. Gracias. Le voy a otorgar su reconocimiento a la maestra Teresa Montoya del Hoyo. La Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento a la maestra Teresa Montoya del Hoyo por su gran participación en el panel de expertos, experiencias laborales de los académicos de la UAA en tiempos del COVID-19, en el marco de las 11º jornadas laborales de esta asociación, Aguascalientes a 25 de marzo del 2021, firmado por el doctor en Ciencias Administrativas, Jorge Antonio Rangel, y por la maestra Teresa Ortiz Rodríguez. Gracias, maestra Teresa Montoya. Gracias, buenas tardes. Otorgamos también su reconocimiento a la doctora Elsa Marcela Ramírez López por su participación en este panel de experiencias laborales de los académicos de nuestra universidad. También extendemos un reconocimiento y agradecimiento al maestro, el médico veterinario zootecnista César Enríquez Rodríguez Íñiguez, y al maestro en diseño Francisco Javier González, y también un reconocimiento al doctor Enrique Reyes Vela. Gracias a todos, de veras, un fuerte abrazo, y les reitero mis ganas de regresar ahí a los pasillos y vernos por ahí de manera presencial. Faltó tiempo, de veras, muy interesantes las vivencias ahí, pues enriquecedoras, siempre enriquecedoras. Gracias a todos los compañeros por participar. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Académicos, y pues la SIGUA se debe a ustedes y estas propuestas y sugerencias serán consideradas para el trabajo al cual nosotros nos debemos de buscar el bienestar de la comunidad académica acordes a las circunstancias. Y pues agradecemos esta actividad, doctor Beto, y damos pie a la siguiente actividad y le damos la voz al doctor Salvador Esparza, que nos hará la presentación de la siguiente y última actividad de esta mañana.
Adelante, doctor. Doctor Chava. Bueno, vamos a presentar a la doctora Perdón. Luis Abril Acero Padilla con ejercicios de yoga y meditación para practicar en el trabajo. Vamos ya con una actividad ya para relajarnos un poquito, hacer algo de ejercicio y una breve meditación. La doctora Luz